Shalom, vamos a empezar la porción Bo. Esta porción es parte de la porción anterior, digamos, en el sentido de que en la porción anterior empezaron las plagas en Egipto, estas plagas que golpearon al faraón y a los egipcios para que dejaran salir a los hijos de Israel. Y ese es el relato de la porción anterior, y ahora pues es la continuación de ese mismo relato. Hubo 7 plagas en la porción anterior y ahora pues son las últimas 3 plagas. Y pues el relato es la descripción de esas plagas, y la última, que lleva más explicación, que es la muerte de los primogénitos y todos los preparativos que está poniendo ahí el Eterno para hacerlos a la hora de preparar la salida de Egipto. Y está todo estos detalles acerca de Pesaj, del momento en que el ángel del Eterno pasaría sobre las casas en Egipto. Y obviamente pues es la celebración del Pesaj, que por ahí la llaman la Pascua, ¿no? Pero pues es el momento de que pasa el ángel de la muerte y se mueren los primogénitos y los que hayan decidido no seguir al Eterno. Y ese es parte de la porción de hoy, todos estos preparativos para salir de Egipto, y que finalmente termina en que el faraón pues no solo los deja salir, sino básicamente los echa de Egipto, ¿verdad? Ya no los quiere ahí por todo lo que pasó, ¿no? Y ese es, la porción de esta semana termina ahí en que salen los hijos de Israel de Egipto. Van en su camino de salida, ¿no? En el camino, la próxima vez, pues les empezarán a presentar algunos inconvenientes, pero digamos, esta porción termina muy bonito con la salida de los hijos de Israel de Egipto. Finalmente el Eterno fue por ellos y los sacó. Ok, ese es el resumen de la porción, muy rápido por supuesto, y es esta salida, ¿no? La que despierta, pues obviamente también han hecho muchas películas al respecto, y despierta este júbilo de liberarnos del faraón. Ok, bueno, esta es la historia de esta semana, pero pues como ya sabemos, ¿no? Las porciones de la Torah en sí, de lo que habla es de nuestra alma, de cómo estamos aquí en este mundo, de toda esta complejidad de estar en este mundo. Y eso es pues lo que nos va a llevar a la explicación de esta porción, ¿no? Todo se trata del alma, y en este caso ya sabemos que el faraón pues es el ego, es esta parte de nosotros que tiende a
al lado negativo, ¿no? Y pues se trata de transformarla o pegarla hacia la dirección que marca, en este caso, el personaje Moisés, que es la conciencia elevada de tener en cuenta al Eterno. Y entonces el faraón, el ego, pues es una conciencia restringida. Y la restricción obviamente está puesta también en la Torá, en el nombre de Egipto, Mizraim, que quiere decir un lugar muy, muy estrecho, y es la restricción. Entonces es esta parte de la conciencia restringida que va hacia la conciencia expandida o elevada. De un lado es el ego, y del otro lado es el Moisés, ¿no? El ego es el faraón y el otro lado, la conciencia expandida, es Moisés. Y entonces va de la conciencia restringida a la conciencia expandida. Y de eso se trata esta liberación de Egipto. Y claro, pues la historia está contada con personajes y sucesos y muy dramático todo lo que pasó, ¿no? Pero pues todo lleva un ritmo en la Torá, lleva un aprendizaje del alma y de cómo somos nosotros, ¿no? Estas plagas, ¿no?, que en hebreo les ponen makot. Makot literalmente quiere decir golpes, estos golpes que le dieron al faraón, ¿no? La realidad es que son correcciones del lado negativo. Y ok, fueron siete golpes la vez pasada, y eran 7 golpes de modo ascendente, de Malhut hacia arriba, ¿no? Van corrigiendo, ¿no? Malhut, Hod, Nesach, Tiferet, Geburah, Hod, perdón, Malhut, Hod, Netzach, Tiferet, Geburah y Gesed. Ese es el orden correcto, perdón, me estaba adelantando. Y esas 7 correcciones están corrigiendo todo el lado físico y el lado emocional. Y las 3 correcciones de esta porción son en el lado intelectual, ¿no? Va a corregir Binah, va a corregir Jochma y va a corregir Keter. Pero pues este tipo de correcciones está atacando al lado negativo, ¿no? Que ya alguna vez hemos platicado de esta idea de que uno va ascendiendo, ¿no?, hacia el árbol de la vida, ¿no? Y está el árbol de la vida, y de Malhut uno puede ir ascendiendo hasta Keter, ¿no? Pero pues hay siempre el lado negativo, y hay un árbol de la vida del lado negativo que también va de Malhut hacia Keter, pero más negativo. Y aquí es justamente los golpes están corrigiendo o quitando la influencia del lado negativo de cada una de esas sefirot negativas, ¿no? Y entonces es el tipo de corrección que se está dando, ¿no? El poder reconectar al ego, ¿no? Conectarlo correctamente. No del lado negativo, porque eso es lo que está pasando. El ego se conecta del lado negativo y pues de forma natural, y le cuesta mucho trabajo despegarse de ese lado negativo, y se trata de transformar el ego a abrirse y subir hacia el lado positivo, y
y alcanzar los niveles de conciencia que estamos trabajando. Y pues están estas correcciones, ¿no? Estas langostas que están atacando el mundo vegetal, se están comiendo todas las provisiones de Egipto, ¿no? Pero pues eso se trata de despegarse y pues aquí en el lado de los nombres del Eterno, ¿no? Está el nombre Elohim, que está pegado a Malhut, ¿no? Y es la naturaleza, y pues se trata de despegarse de lo natural, de la naturaleza, y por eso las langostas se comen los vegetales, ¿no? Las cosas de la naturaleza. Están corrigiendo el lado negativo, están despegando esa parte del lado físico, del lado de la naturaleza. Luego viene la oscuridad, ¿no? Esa es otra corrección que tiene que ver con que el ego no ve al Eterno, no ve a Dios, está en la oscuridad, ¿no? Y ese es el principal problema, ¿no? Muchas personas, cuando uno les platica, ¿cómo pueden alcanzar una mayor conciencia, una conciencia expandida y darse cuenta de cómo creó el Eterno este mundo? No entienden cómo está esto porque no ven. Y ese es el sentido de la oscuridad. Está corrigiendo este punto de que no ven. No ven qué está pasando, no ven que hay un Dios creador de este mundo, y eso es hacia donde vamos, el camino que nos está marcando. Y al final pues es la muerte de los primogénitos, ¿no? También es una conexión. La palabra primogénito en hebreo es Bejor, Bet, Kaf, Resh, que por cierto tienen valores Bet 2, Kaf 20 y Resh 200, o sea es 2, 20, 200, ¿no? Y obviamente hay muchos comentarios, hay muchas afirmaciones en los libros de sabiduría, ¿no? Que, está pasando una cosa, ¿no? La conexión que vamos a hacer es con el Eterno. El Eterno sabemos que es la unidad o uno, ¿verdad? Y estamos conectándonos al uno. Obviamente toda esta enseñanza que nos trata de dar el Eterno es que estamos separados de Él y vamos hacia volvernos a unir a Él, crear una unidad y crear esta unidad llamada uno, ¿no? Y eso, ese es un concepto de la unidad que hay que tomar en cuenta y hay que entenderlo muy bien, ¿no? Porque a veces, uno está pensando que nos vamos a unir a Él y vamos a hacer una unidad, ¿no? Es como, podrías decir, estaban los niños en un salón de clase, ¿no? Y los niños, pues son tal número de niños en un salón de clases, ¿no? Y obviamente estás pensando en la cantidad de los niños que hay en ese salón, ¿no? ¿Cuántos hay? Pero si los vemos como deberíamos de ver el uno, la unidad, los vemos como una unidad, ¿no? Es un solo salón de clases. Ahí están muchos niños, pero es un solo salón, ¿no? Es el salón,
no sé cómo le llamen a ese salón, el 3A, que es un solo salón, una unidad. Y la unidad está ahí presente, ¿no? Porque, ok, vamos a decir, bueno, es que hay muchos salones de clases. Sí, pero es una sola escuela. Y así podemos expander el asunto, ¿no? Una sola escuela, una sola colonia, una sola ciudad, un solo país, un solo mundo, ¿no? Y ese es el concepto de unidad, el unirnos. No es que pensar que nomás es uno. Todo el pueblo está unido como uno, es un pueblo. Y ese es el concepto de unidad. Y unidos con Dios, pues que nomás hay un Dios, ¿verdad? Aunque vemos ahí en la Torah, ¿no? Que tiene que tal nombre y que otro nombre y que no sé qué. Sí, son de diferentes niveles, está refiriéndose a diferentes aspectos del mismo Dios, que es una unidad. Nada más hay uno. Y nosotros nos vamos a unir a Él y vamos a hacer una unidad. Una unidad de Dios, que es solo uno, y su pueblo. Porque ese es lo que está haciendo el Eterno, ¿no? Creando al hombre, a la humanidad, para que cree una unidad y se una a Él. No es parte de Dios, pero es una unidad Dios-pueblo. Y trabajan unidos, ¿no? Ligados. Dios es el Dios del pueblo y el pueblo es el siervo de Dios, ¿no? Es la forma en que se trabaja. Y hacen una unidad, ¿no? Dios es uno, ¿no? Ese sí no podemos hacer nada al respecto. Ahí es uno. Pero, ok, en el momento en que crea el Eterno la humanidad, pasa una cosa. Antes de esa creación, pues era un solo Dios y todo estaba en unidad. Y está creando otra cosa y esa otra cosa está separada. Creó la humanidad y está separada de Dios hasta que entienda la humanidad cómo unirse a Dios. Y entonces mientras está separada, pues podría decirse que y es un tema que ponen en muchos libros, que la unidad se fragmentó, ¿no? Ya no es uno, son dos. Y entonces este es el sentido, ¿no? Se hizo dos y entonces ya está fragmentado y para lograr quitar esa fragmentación el 2 se tiene que volver a ser 1 y ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Somos diferentes, ya es un solo Dios, pero ya creó otra cosa, la humanidad, y ese se creó un 2. Ok, si nos vamos a quedar separados de Dios, estamos yendo hacia el número 2, estar separados. Pero pues se trata de entender que estamos unidos, ¿no? Y que vamos a buscar la unión y nos vamos a volver uno, una unidad. Y entonces, ok, ese es el concepto de los números. El 1, Ejad, siempre es la unidad. Y el número 2, ¿no? Es la fragmentación. Entonces, ahí básicamente, visto desde números, es o te quedas como 2, una cosa aparte de Dios, o te vuelves a la unidad y te vuelves uno con Dios, una unidad. Y eso es lo que está buscando el Eterno, ¿no? El
esta corrección que se está haciendo, ¿no? La muerte de los primogénitos, ¿no? Ok, en la Torá todas estas letras que están ahí son números al mismo tiempo, y entonces por eso expliqué ahorita el concepto de 1 y 2. Finalmente, si te quedas como 2, ¿no? Y ese pues es un concepto de no quererse unir a Dios. Y eso le están poniendo los primogénitos, ¿no? Bejor, Bet, Kaf, Resh, 2, 20, 200. Una secuencia de 12, creciendo, ¿no? Un 2 que se va haciendo 20, que se va haciendo 200, y obviamente eso implicaría una secuencia infinita a puros 12. Me estoy separando de Dios. Y entonces necesito matar esos 12, mato a los primogénitos para crear un pueblo que quiere ir con Dios. Y es toda esta secuencia de la que está platicando este libro de Shemot, de la unión o de ir hacia la unidad con el Eterno. Y primero, el primer paso pues fue esta corrección del ego. Y esto hay que entenderlo muy bien, ¿no? Necesito cambiar o transformar el ego, ¿no? Y es toda esta celebración que están haciendo, esta preparación de libertad, de salir o quitarle esa parte negativa al ego, la inclinación al mal, esta parte que influencia al ego, y transformar al ego en una conciencia elevada, que se dé cuenta quién es el Eterno. Y de eso se trata esta secuencia, y la secuencia que va a seguir a continuación en las siguientes parashas. Lo único que va a pasar es que conste que nos estamos corrigiendo a nosotros mismos. Me estoy dando cuenta quién soy. Y pues aquí están niveles, ¿no? Primero sería estar en Egipto, que sería estar, como lo ponen, esclavizado al ego. Y entonces estoy yéndome hacia el lado, este lado de que estoy platicando, 2, 20, 200, una secuencia que va creciendo hacia separarse más con Dios, ¿no? Tendríamos que buscar algún tipo de secuencia que nos llevara hacia el uno, hacia la unidad, ¿no? Hacia este concepto de Had que aparece en la Torah. Y ese es lo que tenemos que buscar. Primero se trata de corregir este lado negativo del ego, y estos golpes que se están proyectando aquí pues son la corrección del ego. Después pues va a ser la salida de Egipto, y va a ser otro problema, porque mientras estoy esclavizado con el ego no me doy cuenta qué hay afuera, o hacia dónde voy, o dónde está el Eterno, ¿no? Y lo están poniendo muy claro, ¿no? Cuando llegan aquí las secuencias que estamos leyendo, ¿no? Llegan y le cuentan al faraón, oye, hay otro Dios, y este Dios, venimos de parte de... Y ponen el nombre del Eterno, ¿no? Ok. Ponen el nombre del Eterno y le dicen, no, pues venimos de parte de él por el pueblo. Y dice el faraón, no, pues no lo conozco, ¿no? Y está en ese modo, ¿no? Pues yo no conozco quién es ese. Y sí conozco a Dios, pero él lo está llamando Elohim. Cuando aparece referencias, siempre usan el nombre Elohim. Él conoce el aspecto de juicio de Dios en Malhut, el nivel de Dios en Malhut, Elohim, y es la naturaleza, ¿no? La naturaleza es juicio, ¿no?
Hay ahora en día muchas creencias, ¿no? Algunas personas dicen, no, yo me voy a pegar más a la naturaleza, ¿no? Ok, nada más hay que entender que el concepto de la naturaleza es un concepto de juicio, un juicio muy fuerte, ¿no? En la naturaleza sobrevive el más apto, ¿no? La naturaleza es despiadada, ¿no? Se come a los otros, ¿no? Mata a los débiles. Así es la naturaleza, es un concepto muy de juicio severo. Y ese, ok, lo estamos tratando de corregir, ¿no? Y estamos viendo el otro lado, ¿no? El otro nombre del Eterno, de misericordia, de generosidad, de paciencia, de poder controlar esas emociones, porque del lado de la severidad de la naturaleza, en la naturaleza va un animal, un felino, un león, un tigre, ¿no? Llega el tigre y ve a su presa que se va a comer, y el tigre dice, yo tengo hambre y me voy a comer a ese que se atrasó de la manada y se quedó aquí solo tonteando, a ese me lo voy a comer. No se pone el tigre a la mera hora, oye, espérate tantito, mira qué bonito está este ciervo, qué bonito está, oye, ciervo, vete a tu manada, que es aquí solo, ¿no? El león no tiene, o el tigre, o el cazador no tiene ningún punto de vista de misericordia, de bondad, de buscar una generosidad, darle otra oportunidad. No, el tigre va y si se quedó atrás de la manada y va lento, se lo come. Así es la naturaleza. Y en la naturaleza el débil se muere. El más apto sobrevive. Es despiadada la naturaleza. Así es. Ese es el nivel de la naturaleza, y bueno, en ese nivel existe el nombre Elohim, que lo están poniendo él. Pero es el nivel básico. Hay otros niveles, y por eso los nombres de Dios, ¿no? Donde vas entendiendo quién es Dios, ¿no? Ok, a lo mejor nomás estás entendiendo de un Dios muy despiadado o muy juicioso, ¿no? De un Dios malo, que si te portas mal te vas a morir para siempre, ¿no? Y vas a arder ahí en el infierno. Y si te portas bien, no, entonces sí te va a llevar ahí a algún palacio, o vas a estar ahí tocando la lira en una nube. Ok, tienes conceptos de juicio muy extremos, ¿no? Estás en el nivel Elohim, en el nivel básico. Y ese es el Dios que conocía el faraón. Dice, yo sí conozco a Dios, pero es Elohim, ¿no? Yo no conozco a este otro Dios que me estás trayendo aquí, que Jehová, no, yo no conozco a ese, ¿no? Y entonces, pues, obviamente se requiere un nivel de comprensión, un nivel de entendimiento mayor para entender los siguientes niveles del Eterno, ¿no? Y ese es el aprendizaje que estamos haciendo, ¿no? De una conciencia limitada, encerrada, chiquita, a una conciencia expandida, y conocer los otros aspectos del Eterno y entender cuál es el camino del Eterno, ¿no? Entender que la única forma en que realmente te vas a liberar de eso es
adquiriendo esta bondad, este amor, esta generosidad, esta misericordia, ¿no? Entender hacia dónde vamos, quién es el Eterno, y realmente pues entender la humildad de quiénes somos nosotros. Ese es el otro camino. Pero pues muchos están cegados en este mundo, ¿no? Creen que ya saben todo, o creen que no hay ningún Dios, que no importa, aquí es la ley de la selva, ¿no? El más fuerte gana. Y así están en el nivel más bajo, y es el nivel que solo conocía el faraón, ¿no? Y aquí pues se trata de entender quiénes somos, y esa es la libertad que se está tratando de manejar aquí, o la salida de Egipto. Va a haber otro problema, ¿no? Que vamos a salir a un nivel de conciencia más alto, ¿no? A un nivel de conciencia emocional, y hay que corregir todas nuestras emociones. Ya me di cuenta que sí existe Dios, ya me di cuenta que no es la ley de la selva, que no es solo el nivel de la naturaleza o el nivel de Elohim en Malhut, hay más, ¿no? Hay emociones, y tengo que aprender las emociones correctas, porque tengo que aprender ya la generosidad, y tengo que aprender la disciplina, y tengo que aprender el balance, y tengo que aprender pues la perseverancia y la humildad, y estar conectado con el camino que me marca el Eterno. Y eso es justamente lo que tenemos que aprender, esos niveles para arriba. Claro, primero se atacaron los niveles negativos, me separé de esta escena del ego dominado del lado negativo, llamado faraón, ¿no? Porque el ego se trata de transformarlo, ¿no? Del faraón, que sería en un nivel muy limitado, el ego dominado por la inclinación al mal, a cambiar al ego, a ver otra cosa, y cambiar el mismo ego, transformarlo a esta parte de las emociones positivas, del camino correcto del Eterno. Eso es lo que estamos haciendo. El otro problema que va a venir más adelante, que es la historia que vamos a seguir explorando, ¿no? Los relatos que van viendo, es en el sentido de que una vez liberados, vamos a tener que poner en orden nuestros problemas emocionales, ¿no? Y eso se van a ir viendo, ¿no? Todo este aspecto de, muy bien, ya estamos en el desierto, va el pueblo hacia la tierra prometida. Pero pues tengo muchas quejas, a veces me quiero regresar a Egipto, a veces me gustaría hacer otra cosa, lo que yo quiera, no lo que dice el Eterno, y ese es otro tipo de problemas en la vivencia saliendo de Egipto y estando ya le llaman desierto, en el desierto, aprendiendo a vivir en esta vida, ¿no? Pero, ok, ya me salí de este lugar oscuro, de este faraón, de este ego dominado por el lado negativo, dominado por el lado de la severidad del juicio. Y eso es que estás en Malhut solamente. Cuando ya te elevas, ok, ya te enfrentas a los problemas emocionales, y ahí estamos, ¿no? Que sí vamos, pero no vamos, sí quiero ir, pero no quiero ir, me gustaría ir, pero tengo otras cosas que hacer, etc. Ya son los problemas que se ven en el desierto, en el camino hacia la tierra prometida. Y de por qué no quiero pasar a la tierra prometida, porque siempre tengo
otras ideas, otras cosas para regresarme, y ese es... estoy platicándoles de toda la secuencia de este libro de Shemot y la secuencia de los siguientes libros de la Torá, porque pues vamos a ir aprendiendo del Eterno, de quién es el Eterno, de qué deberíamos de hacer, y vamos a seguir batallando con nosotros mismos, con nuestras ideas, con nuestra terquedad, con volver a Egipto. Parece que quisiéramos volver a Egipto, a estar encerrados en un mundo físico, en un mundo despiadado, en un mundo donde solo el fuerte gana, ¿no? Pero pues entonces nos falta mucho que aprender, ¿no? Es justamente, y aquí se ve porque estamos en una porción en donde salimos de la esclavitud del ego, pero pues ya vamos en el camino hacia el Eterno, hacia el camino hacia volvernos uno. Ya vamos, el desierto es ir entre el 2 y el 3, ¿no? Digo, el 2 y el 1. Ahí voy hacia el 1, pero pues a veces me quiero volver a regresar al 2. No trato de hacer el camino que tengo que hacer, ¿no? Y conste que en el lado de Kabbalah, en el lado de la mística, en el lado de libros de sabiduría, todo es manejo de los números y todo es este camino del número 2, de la fragmentación, de que hay dos cosas. Caminas hacia ver una unidad, hacia ver un uno, un pueblo con un Dios. Y eso es justo lo que estamos haciendo. Claro que hay que entender esta libertad, ¿no? Convertirnos en causa y no en efecto, porque en el nivel de Malhut pues estaríamos a expensas de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pasa algo en el mundo y nosotros simplemente recibimos el efecto de lo que pasó. Convertirse en causa es puedo controlar ese efecto y puedo cambiarlo. Esa es la libertad, ¿no? Y es entender cómo funciona el Eterno, lo que nos trata de enseñar, y todo lo que sucede en el mundo, entender qué es lo correcto, que nos está dando el Eterno, el aprendizaje que necesitamos. El mundo de la naturaleza, cómo funcionan los animales, cómo funcionan las plantas, ¿no? Cómo funciona todo Malhut. Es un mundo reactivo, ¿no? Nos pasa algo y reaccionamos, ¿no? Tengo hambre y como, ¿no? Y ahora sí, literalmente, pues tengo hambre y mato algo para comer, ¿no? Arranco una planta, mato un animal, lo parto en pedazos y me lo como. Es la realidad de Malhut. Y aquí, en todo este sentido de subir a otro nivel, a otro nivel de conciencia, y este sentido que está en esta porción muy fuerte, es la salida de Egipto y la liberación de, por así decirlo, de matar a la muerte, de liberarse de la muerte, ¿no? De que no vas a morir, que sería el fin normal en Malhut, ¿no? Y este es uno de los puntos principales, ¿no?
y la señal que ponen, la señal que ponen en las viviendas, en las casas, en las puertas, ¿no? De que sí quiero salir, y la señal es para recordar no volver a esclavizarme, ¿no? El Mezuzot, ¿no? Y esa es la salida, ¿no? O que le llaman mezuzá en singular, mezuzot es plural. O que le llaman mezuzot porque en la Torah nunca está en singular, siempre está en plural, mezuzot. Y es esa señal importante que ponen para recordar por qué salimos de Egipto, ¿no? Pero pues parece que se nos olvida fácil y a veces queremos regresar, ¿no? Y a veces no sabemos por qué. Y esta es lo que tenemos que recordar, el salir, el corregir todo el lado del ego, ¿no? Del faraón, que es el ego conectado al lado negativo. O sea, el faraón representa el ego conectado al lado negativo. Obviamente los makot, las plagas, son para corregir o quitar esa conexión al lado negativo y que podamos salir, porque pues el faraón y el alma y Moisés somos todo eso, es nosotros mismos. Nos podamos desconectar de la inclinación al mal y conectarnos hacia el lado positivo, conectarnos al Eterno y buscar al Eterno, caminar hacia Él. Es el trabajo que hay que hacer en el desierto. Pero pues nos cuesta trabajo, se nos olvida, ¿no? A veces queremos regresar. Esto a veces, cuando leo este tipo de porciones, ¿no? A veces en la vida real, ¿no? Se me ocurre muy parecido a lo que hacen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tienen un programa de 12 pasos para liberarse del alcohol. Ok, el alcohol es el faraón, es el ego unido al lado negativo, ¿no? Y primero, pues, estos pasos es entender que el alcohol es algo a los que, pues, no podíamos con él, somos impotentes, ¿no? Y que, nuestras vidas estaban hechas un caos, ¿no? No podíamos controlar lo que pasaba en nuestra vida por este faraón, el ego conectado al lado negativo, que en este caso le llaman alcohol. Pero así estamos esclavizados. Y ok, vas entendiendo qué es el alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que te está esclavizando? ¿Qué es lo que te gobierna tu vida? ¿Qué es que no puedes con él? Y entonces vas a necesitar la conexión a un poder superior, ¿no? Y esta conexión de un poder superior es lo que te va a lograr llevar tu vida a poderte desconectar del alcohol y volver a controlar tu vida. Ok, que este es... estoy haciendo un resumen de los famosos 12 pasos, ¿no? El poder, pues, regresar a tener voluntad propia, ¿no? Y que haya un poder superior, le podemos llamar Dios, ¿verdad? Que cuide de nuestra vida, ¿no? Pero pues aquí depende del entendimiento que tengamos de Dios, ¿no? Ok,
llegan los famosos 12 pasos, pero esos pasos nada más nos sacaron de Egipto. Nos falta lo del desierto. Nos faltan tal vez otros pasos más. Porque pues pasa que en el desierto descubres el lado emocional. Descubres esta terquedad, querer volver, ¿no? ¿A qué estás anhelando? ¡Ay! Cuando yo estaba en Egipto y tenía yo todo lo que yo quería en Egipto y comía muy bien y aquí estoy en el desierto, no puedo comer lo que comía en Egipto. Estás pensando en las... que para el caso de estos pasos que estamos hablando de Alcohólicos Anónimos, pues estás pensando en el alcohol, regresar, ¿no? Y ese es el problema, que nada más se quedan en los pasos de, nada más fueron las 10 plagas o fueron los 12 pasos de salir de Egipto. Pero pues me faltan pasos adicionales del desierto para que yo no regrese, no quiera pasar a la tierra prometida, ande soñando en otras cosas. Todo es lado emocional el que hay que corregir. Entonces nos faltan otros pasos, que para eso está la Torá. No solo nos saca del faraón, sino nos va a ir corrigiendo todo este lado emocional, la terquedad, las ganas de hacer otras cosas, de no seguir los pasos del Eterno, de componerle a los pasos siguientes a yo ya sé, ya no me pasa nada, ¿no? Y ok, les pasa a los mismos que salen de Alcohólicos Anónimos. Si a alguien se le ocurre regresar a un bar y exponerse ahí al lado negativo, pues no le va a ir bien. Porque muchas veces pues no componen todo el lado emocional y pueden regresar o no querer pasar a la tierra prometida, querer hacer otra cosa, regresar a Egipto. Y ese es el problema que luego se enfrenta, y es igualito lo que pasa aquí con salir del faraón, el ego pegado al lado negativo, que parece ser que en el camino hacia la unidad, el camino hacia el eterno, a veces estamos buscando regresar al 2, ¿verdad? A la fragmentación, regresar a esclavizarnos de nuevo, pensar que estábamos bien allá, solo porque el camino puede ser difícil, porque es difícil aprender y es difícil ir hacia el eterno. Así es este camino que estamos haciendo. No solo se trata de librarnos del faraón, se trata de cruzar todo el desierto y quitarnos completamente, emocionalmente e intelectualmente, las ideas de querer regresar a la esclavitud, de seguir batallando como esta parábola con el alcohol. Vamos a hacer una pausa y pueden hacer preguntas para seguir con esta porción muy profunda. Shalom.